Ahí estamos. Bueno, buenas noches. Le damos la bienvenida al Ateneo de Estudios y comenzamos el primer foro del segundo trimestre, adecuación de los conjuntos inmobiliarios, que va a disertar nuestra directora del Ateneo y escribana Cristina Fálaga. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a silenciar los micrófonos y al final vamos a realizar las consultas o las preguntas. Bueno, cómo se va presentando, porque es como un encuentro y coloquio tipo taller también. Se pueden hacer consultas, pero al final, ¿sí? Bueno, bienvenida Cristina y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, voy a compartir pantalla. En realidad esto es algo más más una ayuda a memoria para mí que para el tema que nos tocó ya el año pasado. Íbamos a hablar de este tema, no pudimos, entonces lo volvimos a convocar y se eligió este año. Es el tema de la adecuación de conjuntos inmobiliarios. Pasa que no tenemos ninguna ley, salvo la ley, lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Ya no digo más nuevo, como le decía a María hoy, porque al decir nuevo, ya 2015, ya estamos más de 7 años, ya de nuevo no tenemos nada. Pero ¿qué pasaba? Estábamos antes del artículo 2075, que es el que trata en realidad de la adecuación de los conjuntos inmobiliarios. Se trataban de diferentes maneras. Por ejemplo, en los conjuntos, los barrios privados, clubes de campo, se tenían las formalidades de diferentes maneras. Por ejemplo, habían casos que estaban en correlación lo que era dominio y lo que era condominio. Dominio para la parte privativa y condominio para partes comunes. Era uno de los casos. Después, otro de los casos, por ejemplo, existía una entidad jurídica que generalmente era una sociedad anónima o era una asociación, en el cual esa sociedad o esa entidad jurídica se dedicaba exclusivamente a lo que era la parte común, y el propietario del lote, el propietario siempre era dueño de su lote, digamos, pero tenía, con respecto a las partes comunes, o tenían una servidumbre, o tenían un usufructo de la cosa, podía tener una servidumbre perpetua, o podía ser accionista directamente de las partes comunes. Pues otra formalidad que había, por ejemplo, era que se acogían a la propiedad horizontal. En nuestra provincia, prácticamente, ¿qué se hacía? Se utilizaba conforme a la ley 5405 y se afectaba a propiedad horizontal. Lo que se hacía era, como una propiedad horizontal, el plano de mensura era de afectación a propiedad horizontal, pero con las características de la ley 5405. Es la única ley que nosotros tenemos hasta en la actualidad, porque esa ley todavía, al menos que yo sepa, no está derogada. Y se hacía una especie de propiedad horizontal, pero con características determinadas. En realidad, el tema de la adecuación ahora que exige el artículo 2075, para los clubes que se fueron sometiendo a propiedad horizontal,
no haría falta esa adecuación. Para los que tienen la dualidad o los que tienen solamente un derecho personal, sí hace falta la adecuación a la propiedad horizontal especial. Bien. Entonces, ya dijimos más o menos cómo era antes, y ahora vamos a ir a las diferencias de lo que es propiedad horizontal y a lo que es la diferencia de la propiedad horizontal. Recuerden ustedes que todos estos clubes que tenían la dualidad o tenían un derecho personal se van a tener que afectar a una propiedad horizontal especial. ¿Cuáles son las diferencias que tiene la propiedad horizontal con la propiedad horizontal especial? Bueno, en la propiedad horizontal el terreno es común, o sea, el terreno donde está edificado el edificio es de parte común. La diferencia con la propiedad horizontal especial es que el terreno es propio, ¿sí? Es principal, se ejerce sobre una cosa principal y se ejerce por la posesión. En una PH común, las unidades funcionales ya tienen que estar construidas. En cambio, en la propiedad horizontal especial pueden estar en construcción, pueden estar construidas, o puede estar el terreno directamente vacío, ¿sí? No es necesario ni siquiera que esté en procesos de construcción. En la propiedad horizontal común no hay derecho de preferencia, y en la propiedad horizontal especial sí hay derecho de preferencia. ¿En qué casos? Bueno, por ejemplo, un titular de dominio quiere transferir su unidad funcional y el consorcio o alguno de los propietarios que forma parte de ese club va a tener preferencia a cualquier tercero interesado. Lo que se dejó, que ya no se utiliza más, es el derecho de admisión, porque la verdad que el derecho de admisión anteriormente era algunas veces era bastante, a ver, ¿cómo decirles? Muy anárquico. O sea, por ahí no admitían, vamos a suponer, no admitían a una persona determinada por la religión, porque era casado, porque era divorciado, o porque era de un tipo social, de algún tipo social determinado. Eso ya se dejó ya no hay más derecho de admisión. Sí hay, les vuelvo a repetir, el derecho de preferencia. Después, con respecto a la propiedad horizontal común, no hay servidumbres, y con respecto a la propiedad horizontal especial, sí pueden haber servidumbres entre conjuntos inmobiliarios entre sí, o pueden haber servidumbres entre una unidad funcional y otra, ¿sí? Bien. Yo no sé si me van entendiendo, ¿vamos bien hasta ahí? Déjenme un segundito. Por eso es que yo no quería, vamos a ir admitiendo. Uy. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien. Bien. Uy, había un montón de gente. Bien. Bueno, entonces, dicho esto, fíjense ustedes que en el artículo, en 1887, cuando se enumeran a los derechos reales, el único que está en plural es el de los conjuntos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque en realidad conjuntos inmobiliarios, y el conjunto inmobiliario está determinadamente entre los artículos 2073 al 2086. ¿Y por qué está en el título sexto? Y a la vez a los conjuntos inmobiliarios los van a dividir en tres. En el primer capítulo
van a estar los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos. ¿Cuáles son esos conjuntos? ¿Cuáles son los clubes de campo, los barrios cerrados o privados, los parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico, independientemente del destino? ¿A qué se refiere con el destino? Ya sea, generalmente, ¿se acuerdan que antes los barrios cerrados o los clubes de campo eran destinos a casas de fin de semana? Bueno, ahora no, ahora independientemente del destino, que puede ser familiar, puede ser empresarial, puede ser de fin de semana, puede ser permanente, eso ya no tiene ya nada que ver. Después, en el capítulo 2 lo tenemos al tiempo compartido, que acá hay una crítica, esto lo digo muy chiquitito porque en realidad el tiempo compartido puede ser sobre bienes muebles o puede ser sobre bienes inmuebles. Entonces la crítica que se le hace con respecto a los bienes inmuebles, ¿por qué lo consideran como un derecho real, ¿no? Y después en el tercer capítulo lo tenemos al cementerio privado. Bien. Entonces, ya dijimos que no interesaba si era una vivienda permanente o temporaria o laboral o comercial o empresarial, solamente que sí tiene que estar dispuesto en las normas administrativas locales. Vuelvo a repetir que nosotros tenemos, la única ley que tenemos que no está derogada es la 5.405, que es la que trata de los barrios, de los clubes de campo, y hubo un inconveniente en el año 2020, cuando salieron, la Inspección General de Justicia sacó dos resoluciones, que eran la 25 y la 27, en donde otorgaban ciertos plazos a todos los clubes o los conjuntos inmobiliarios, en realidad, que estaban formados por sociedades anónimas o por asociaciones o por personas jurídicas determinadas, le daban un plazo. En la resolución 25 de la Inspección General de Justicia le daba un plazo de 180 días de adecuación, y después salió la 27 que le daba un plazo de 360 días de adecuación. Obviamente esto incluso decía, lo digo así de una manera muy, muy general, decía que si no se daba cumplimiento, las sociedades iban a poder llegar a tener algún tipo de pena y demás. Esto quedó sin efecto porque, primero, el Registro de la Propiedad Inmueble de Buenos Aires dijo que era de imposible adecuación. Yo no creo que sea de imposible adecuación, pero al tener una ley y al tener un articulado en nuestro Código Civil y Comercial, donde nos dice que sí, que tenemos que adecuar, porque corresponde adecuar a todos esos conjuntos que están formados por sociedades con derechos personales o mixtos, sí, pero no una resolución de la Inspección General no puede ser más y no puede exigir más que una ley y un articulado como es el Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación no da plazo de adecuación, sí dice que tienen que adecuarse. La localización de los conjuntos inmobiliarios va a depender de lo que dispongan las normas provinciales y municipales aplicables. Está establecido en el artículo 2079. Sí o sí tienen que adecuarse al derecho de propiedad horizontal especial, pero, repito, no hay un plazo determinado para que se haga. Con respecto al artículo 2075, bueno, el segundo y el tercer párrafo dice que todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el título quinto de este libro. El título quinto, en realidad, de este libro al que se refiere, título quinto se refiere a la propiedad horizontal, lisa y llana, con las modificaciones que establece el presente título, y a los fines de conformar el derecho real de propiedad horizontal especial.
¿Por qué le dicen un derecho real especial? Acuérdense que era porque cuando vimos las diferencias, ¿por qué es especial? Porque puede hacerse sobre un terreno, sí, sobre un conjunto, pero el terreno puede o no estar edificado, ¿sí? Además de otros requisitos que tiene la propiedad horizontal especial. Entonces, el emprendedor se va a tener que sujetar a este derecho de propiedad horizontal especial y no va a poder organizar su emprendimiento con arreglo al régimen de los derechos personales o mixtos, que eran reales y personales, como era con anterioridad. ¿Sí? Ahora, obligatoriamente, todo conjunto inmobiliario que quiera someterse tiene que ser al derecho de propiedad horizontal especial. ¿Sí? Bien. Entonces, ya dijimos que las unidades privativas pueden hallarse construidas o en proceso de construcción. Lo que se va a determinar que solo son necesariamente comunes las partes y lugares del terreno. Va a ser común todo lo que sea destinado a las vías de circulación, acceso y comunicación, como así también las áreas específicas destinadas, por ejemplo, a las actividades recreativas, deportivas, todo lo que sea actividad social. Y después, otro requisito que tiene es, que ya lo había dicho, el derecho de preferencia al regular la transmisión de las unidades, que ese derecho de preferencia en realidad, después lo vamos a leer, se lo trata en el artículo 2085. Si bien, ¿qué dice este artículo? Que no se impide la libre transmisión, perdón, pero que habrá que tener en cuenta algunos requerimientos del consorcio para que se pueda transferir. Y esto lo digo ya de manera más general. En el reglamento, cuando se haga este reglamento de adecuación a conjuntos inmobiliarios, tiene que estar el derecho de preferencia en el reglamento, porque si no está el derecho de preferencia en ese reglamento, no van a tener ni los propietarios de otros lotes ni el consorcio ese derecho a adquirir esa unidad funcional que se está queriendo transferir. Bueno, con respecto a, espérenme que voy a mirar dónde vamos, porque los requisitos, ¿cuáles eran los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para un PH especial? Tiene que tener los cerramientos, partes comunes y privativas, el estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, pero este estado de indivisión es solamente sobre las partes comunes, ¿sí? El reglamento por el que se establecen los órganos de funcionamiento, las limitaciones y restricciones a los derechos particulares y régimen disciplinario, la obligación de contribuir con los gastos y cargas comunes, y entidad con persona jurídica, que agrupe a los propietarios de las unidades privativas. Las diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son independientes y conforman un todo no escindible. Estos requisitos están establecidos en el artículo 2074 y prácticamente dicen, son todos los requisitos que tiene que contener el reglamento de propiedad horizontal especial. En realidad no es que se hace un reglamento nuevo, se hace una adecuación ya al reglamento que estaba anteriormente, ¿sí? Bien. Déjenme un minutito más. Bien, entonces, ya hablamos de cuáles eran las partes, las áreas comunes, recreativas y sociales, las vías de circulación. Bueno, hay partes comunes, por ejemplo, que de igual manera, después vamos a hacer, en esta clase de conjuntos inmobiliarios, hay veces que no es solamente que está conformado por los propietarios,
sino que hay veces que hay invitados o hay terceros que son ajenos al conjunto inmobiliario. Entonces, para esa clase de personas que no forman parte del conjunto inmobiliario, van a haber otros tipos de requerimientos, ¿sí? Como así también pueden llegar a haber otro tipo de pago, no solamente del pago de las expensas que tenga obligación de pagar el propietario, sino también que todo lo que sea invitados o lo que sea terceros que no forman parte del propio complejo, también se le puede llegar a cobrar un canon. Ahora cuando veamos los requisitos de lo que debe contener el reglamento, ahí lo vamos a ir viendo punto por punto. Bien, entonces, de más está decir que el terreno en una propiedad especial, acuérdense que es de cada uno, y tienen en común los espacios establecidos en el reglamento. Todo espacio que no esté en el reglamento como propio, se considera que va a ser común. Entonces, por eso, cuando se hace la adecuación y cuando se consigna todo lo que es de uso privativo y de uso común, tienen que ser muy detallados en realizar esa adecuación, ese reglamento. Bien. Dijimos que para el ejercicio del uso y goce de partes comunes por terceros cesionarios, invitados o usuarios no propietarios, ahí lo que va a establecer el artículo 2082 es que el reglamento del conjunto inmobiliario puede establecer condiciones y pautas para el ejercicio del uso y goce de los espacios e instalaciones comunes por parte de terceros en caso de que no sean titulares de dominio de las unidades particulares, porque los particulares pueden, los dueños de las unidades funcionales, sí pueden, por cualquier título pueden alquilar, pueden ceder el uso y goce de la unidad funcional, pero dependerá del reglamento las cosas que puedan llegar a ser esos invitados o esos terceros sesionarios o esos usuarios no propietarios. Perdónenme, es que voy parando porque me toca admitir también, entonces no quiero dejar de que queden esperando. Bien, entonces, ¿qué pasa con el tema de las sesiones temporarias de uso y goce de la unidad? El reglamento puede establecer la extensión del uso y goce de los espacios e instalaciones comunes a aquellas personas que integran el grupo familiar del propietario de la unidad funcional de dichos bienes. Por ejemplo, cuando existía, esto era muy notorio, un caso que se fue incluso a la justicia, ahora después cuando mandé mi trabajo puse varios fallos jurisprudenciales también, pero hubo un caso en que una familia que era eran propietarios de un lote en un barrio, en un club de campo, pero eran una familia numerosa, entonces le exigían que solamente por grupo familiar, lo que decía el estatuto privado, decía que por grupo familiar solamente podrían ir 4 personas. Entonces siempre quedaban afuera gente que incluso era del mismo grupo familiar. Por eso y por muchas cosas hay que se le decía también el caso de la bolilla negra, que eran casos de que tenían, cuando había derecho de admisión, por eso se dejó sin efecto, hacían demasiadas diferencias con algún tipo, ya lo había dicho, de personas o algún tipo de religión o de nivel social o cultural. Entonces por eso se dejó de lado el derecho de admisión. Lo único que queda, repito, es el derecho de preferencia. Bien. Después tenemos, ya hablamos más o menos de las partes comunes, y ahora tenemos que ver el tema de las cosas y de las partes privativas.
Bueno, como ya les dije anteriormente, la unidad funcional que constituye esa parte privativa puede hallarse construida o en proceso de construcción, o puede no haber construcción todavía. Lo que sí tiene que tener esta parte privativa es, tiene que ser independientemente funcional, según el destino, y tiene que tener salida a la vía pública por vía directa o indirecta. ¿Se acuerdan que yo hoy les había hablado de servidumbres, que existían servidumbres que podían ser entre dos conjuntos inmobiliarios o entre unidades funcionales? Bueno, este es uno de los casos. Puede ser de que una de las unidades funcionales no tenga acceso a la vía pública, entonces la otra unidad funcional lindera le puede otorgar ese paso por medio de una servidumbre, ¿sí? Con respecto a las facultades y obligaciones de los propietarios, cada propietario debe ejercer su derecho dentro del marco establecido en la presente normativa, con los límites y restricciones que surgen del respectivo reglamento de propiedad horizontal del conjunto inmobiliario, y teniendo en miras el mantenimiento de una buena y normal convivencia y la protección de valores. Bueno, acá, con respecto a la protección de valores paisajísticos, arquitectónicos y ecológicos, esto dependerá de cada provincia y de cada legislación provincial. Dependerá de cada lugar las cláusulas que se van a establecer en ese reglamento. Recuerden que hay barrios que con respecto a planimetría y demás tienen que tener, hay veces que se los consigna como tienen que construirse de una determinada manera, con respecto a los árboles, se pueden decir qué tipo de árboles se pueden plantar y cuáles no. Eso ya depende de cada reglamento y de cada conjunto inmobiliario. Bueno, les había hablado también del tema de las limitaciones y de las restricciones. ¿Por qué hablo de esto primero? Porque ahora vamos a ir viendo qué es lo que se necesita, qué es lo que no puede faltar en un reglamento de propiedad horizontal especial. Entonces, por eso ya voy hablando de las cosas más grosas, para después ir enumerándolas nada más. Bien. ¿Qué me dice el artículo 2080? Que de acuerdo con las normas administrativas aplicables, el reglamento de propiedad horizontal puede establecer limitaciones edilicias o de otra índole, que es lo que dije recién, crear servidumbres y restricciones al dominio particulares, como así también fijar reglas de convivencia. Todo ello en miras al beneficio de la comunidad urbanística. Toda limitación o restricción establecida por el reglamento debe ser transcripta en las escrituras traslativas de derecho de propiedad horizontal especial. Ojo con esto porque lo está diciendo tácitamente, ¿sí? Entonces, si hay algún tipo de restricción o si hay algún tipo de limitación, sí o sí se tiene que transcribir en la escritura traslativa de dominio, ¿sí? Y esto lo voy a explicar el por qué. Uno de los casos, por ejemplo, es lo que les decía hoy, el derecho de preferencia. Si yo tengo en mi reglamento establecido el derecho de preferencia, un tercero comprador no puede alegar que de buena fe, vamos a suponer que se hace la venta de igual manera, y no se le notificó ni siquiera al consorcio, y no se le notificó a ningún titular del conjunto inmobiliario como para que ellos puedan adquirir. Entonces, ese tercero no va a ser de buena fe, porque obligatoriamente tiene que conocer el reglamento y lo establecido en el reglamento. Entonces, por eso, cuando uno quiere que se haga una limitación determinada, sí o sí tiene que ponerlo en el reglamento y tiene que transcribirlo en las escrituras traslativas de dominio. Bien. Dicho reglamento se considera parte integrante de los títulos de propiedad que se otorgan sobre unidades funcionales que componen el conjunto inmobiliario
y se presume conocido por todo propietario sin admitir prueba en contrario. Hay veces que se tiene el reglamento y aparte se tiene como un reglamento interno que es específico, por ejemplo, de las, vamos a suponer que hacen un reglamento diferenciado para el uso de las partes comunes. Bueno, entonces se tiene que conocer no solo el reglamento, sino también el reglamento interno, y cuando se le entrega el título de propiedad y cuando se firma la escritura, también se tiene que entregar el reglamento interno. Esto se hace ahora, en realidad, en la actualidad, acá tenemos muchos barrios conocidos, barrios cerrados o clubes de campo, que no tienen la adecuación todavía del conjunto inmobiliario como una propiedad horizontal especial. Entonces, ¿qué hacen? Hacen las transferencias como un lote determinado y además hacen firmar y le entregan ¿cómo es esto? Le entregan un reglamento interno, ¿sí? Que es solamente para el barrio, pero es interno. ¿Y por qué la importancia, por ejemplo, de la adecuación? Ya vuelvo otra vez con el tema, pero ¿por qué la importancia de la adecuación al conjunto inmobiliario? Porque cuando se tienen esos reglamentos internos y no está constituido como una propiedad horizontal, el tema es, por ejemplo, las expensas. Recuerden que las expensas es un título ejecutivo, pero si yo, por ejemplo, tengo un derecho, no lo tengo como derecho real, sino que lo tengo como un derecho personal, no voy a tener obligación de pagar expensas. Ahí también en el trabajo, también hay un fallo muy interesante. Todos los fallos que puse son fallos muy nuevitos, en donde decía la persona que él no tenía obligación de pagar expensas. Y sí tienen obligación de pagar expensas. Por eso también ahora la constitución de la propiedad horizontal especial, uno de los requisitos es las expensas. Y obviamente que esas expensas vas a tener que pagar no solo las expensas ordinarias, sino también las expensas extraordinarias. Y se van a considerar como título ejecutivo, ¿sí? No así en los barrios anteriores y que todavía no están afectados a la propiedad horizontal especial. Bien, entonces, con respecto al 2080, recuerden que les dije lo de la limitación o restricción que sí o sí tiene que estar establecida en el reglamento de propiedad horizontal para que pueda ser exigible. Después, en caso de que haya abusos o arbitrariedades o excesos, es factible ir por la vía judicial. Generalmente esto se arregla entre las partes, dentro del conjunto, se pueden hacer reuniones, se pueden hacer asambleas, pero si ya es algo que ya excede, se puede ir por la vía judicial, ¿sí? Para que se deje sin efecto la sanción si lo considera la persona que es muy excesiva, digamos. ¿Qué me dice el artículo 2088? Que ante conductas graves o reiteradas de los titulares de las unidades funcionales violatorias, el reglamento de propiedad horizontal, el consorcio de propietarios puede aplicar las sanciones previstas en este instrumento. Volvemos a lo mismo, sí o sí tienen que estar establecidas en el reglamento, ¿sí? Bien. Después tenemos el uso de los bienes comunes. Bueno, acá nuevamente se tiene que establece que el uso de los bienes comunes del complejo por terceras personas, volvemos a lo mismo, es siempre personal y no susceptible de cesión ni transmisión total o parcial, permanente o transitoria. O sea, yo como titular de la unidad funcional o del lote sí puedo ceder, pero a esa persona que yo le cedí, el cedido no puede directamente, de ningún tipo de transmisión, ¿sí? De más está decir que si no se permite la transmisión o la cesión, tiene que quedar establecido en el reglamento. Todo lo que está en el reglamento va a ser de cumplimiento, si no, va a ser complicado. Y después tenemos
el artículo 2081, que tenemos el tema de los gastos y contribuciones, bueno, acá volvemos a lo que ya les había comentado, que están obligados a pagar expensas, gastos y erogaciones comunes para el correcto mantenimiento y funcionamiento del conjunto inmobiliario en la proporción que a tal efecto establece el reglamento de propiedad y administración. En realidad la proporción va a depender de la superficie que tenga cada unidad funcional. A mayor superficie va a ser mayor el gasto de expensas que tenga que pagar el titular de esa unidad funcional, ¿sí? Bueno, se tiene que determinar otro tipo de contribuciones y sí o sí lo que no puede faltar en el reglamento es, por ejemplo, todo lo que sean los gastos comunes, lo que es referido a las expensas comunes, que son los de mantenimiento, administración y conservación de la cosa, las del uso común, principalmente las vías de circulación interna y áreas recreativas. Me pasó, por ejemplo, que me pidieron para hacer un acta hace un par de años atrás. Era un club náutico y tenían, como les decía hoy, tenían ese reglamento interno solamente, adquirían el lote más el reglamento interno. En el reglamento interno, ¿qué decía? Que la sociedad, el administrador, tenía obligación de limpiar las calles, mantener el uso de los caminos, y realmente cuando yo me fui a constatar era un desastre, todo sucio, lleno de escombros. Entonces, eh, bueno, yo dejé dejé constancia en el acta, y esa acta se fue, lo exigieron judicialmente, pero les repito, no es considerado un título ejecutivo, entonces el cumplimiento, y bueno, y dependerá del juez que toque hacerlo exigible o no, ¿sí? Bien, bueno. Y ahora vamos, mi power quedó en el olvido. Acá tenemos el artículo 2075, y ahora vamos a lo que sí o sí debe contener el reglamento de adecuación. Bueno, como punto primero, una clara e inequívoca voluntad de adecuar, sí o sí. Les vuelvo a repetir que no es que se hace un reglamento nuevo, sino que se adecúa a lo que ya estaba anteriormente. Después, ahora les voy a decir el tema del condominio y del condominio, lo que piensa Keeper, pero vamos primero a esto. Después, después el cumplimiento con los elementos enumerados en el artículo 2074, que recuerdan que tenían que tener los cerramientos, partes comunes y privativas, estado de indivisión forzosa. O sea, sí o sí tenemos que decir qué es lo común, qué es lo especial. Después, la transcripción de la planimetría. Obligatoriamente se tiene que hacer un nuevo plano de mensura debidamente aprobado por la Dirección General de Catastro, donde se adecúa, como es una propiedad horizontal especial. Recuerden que por más de que se transcriba en lotes, cada lote va a tener un porcentual determinado, para que quede establecido que es un conjunto inmobiliario que se afecta a una propiedad horizontal especial, y esa porcentual también es determinante para el pago de las expensas, ¿sí? Recuerden que ya les había comentado que a mayor superficie va a ser mayor el pago. Bueno, después tenemos que tener el destino de las partes privativas y comunes. Partes privativas son todos los lotes que corresponden a personas determinadas, y comunes, lo que va a ser en condominio para todos y que va a poder ser utilizado por todos los condominios. Después tenemos, ¿me escuchan?
Muy atentamente escuchamos, Cristina, así No, que perfecto. porque me salió que era inestable la conexión. No, Bueno, no, voy a hablar entonces, porque ya en un ratito ya vamos terminando. Dijimos, el destino de las partes privativas y las comunes, acuérdense lo que les había dicho, que si no estaba establecido como parte común, no se consideraba en el reglamento. Entonces, todo lo que quieran los propietarios que se consideren partes comunes, debe estar establecido en el reglamento. Redacción del reglamento de la propiedad horizontal especial, se hace en la misma escritura. Después tenemos la creación del consorcio de propietarios, esto es como una afectación a PH, digamos. La creación del consorcio de propietarios, después tenemos la regulación de sus órganos, acá tenemos que poner lo que es las asambleas, si hay cosas que son imprescindibles para el conjunto inmobiliario en sí, también hay que ponerlo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo necesito hacer una servidumbre con el conjunto inmobiliario lindero. Bueno, para algo así, yo voy a necesitar la unanimidad, ¿sí? No la mayoría, la unanimidad. Entonces, cuando son cosas que van a afectar a todo el complejo, voy a necesitar unanimidad. Para otras ciertas cosas que no sean de esa relevancia, no, con la mayoría. Pero todo, dejarlo sumamente asentado en el reglamento. Después, el nombramiento del administrador, la elección, el plazo, la remoción, qué facultades va a tener, cuáles van a ser las obligaciones, el consejo de administración, quiénes lo van a componer, cuáles van a ser sus funciones. Después también la determinación del crédito por expensas como título ejecutivo y crédito privilegiado, sí o sí hay que dejarlo establecido. Los derechos, las obligaciones, prohibiciones y restricciones de los derechos de los propietarios, la posibilidad de crear el derecho de preferencia a favor de los copropietarios del consorcio. Recuerden que el consorcio, después de la modificación del código, ya es una persona jurídica, tranquilamente puede adquirir bienes, generalmente los que adquiere son por ejecución de expensas, entonces tranquilamente el consorcio o cualquier copropietario puede llegar a tener el derecho de preferencia sobre una unidad funcional que se quiera transferir, siempre y cuando esté en el reglamento. Lo vuelvo a repetir. Bueno, después también un régimen disciplinario, qué tipo de pena, qué tipo de sanción. Generalmente las penas son a nivel monetario y las sanciones son no uso de las partes comunes. Lo único que no se le puede negar tanto al propietario como a los terceros o a los invitados es las vías de acceso para llegar a la unidad. Pero después, sí, se puede. Si hay un régimen, algo que incumplió ese propietario o ese invitado, sí, tranquilamente se le puede dar una sanción. Bueno, y después el último que dice inclusión de los reglamentos de uso de cosas y lugares comunes, de convivencia, de construcción y demás reglamentos con los que ya cuenta el conjunto. Esto era lo que a lo que yo me refería hoy cuando se hacían las escrituras traslativas y se tenía un reglamento interno. Entonces, como es una adecuación, y si ya ese conjunto inmobiliario tenía un reglamento interno, perfectamente se puede incluir en esa escritura, en esa adecuación de conjunto inmobiliario de propiedad horizontal especial. Bueno, espero que hayan entendido. Yo la verdad que no suelo ser, algunas cosas las leí, pero más que nada para no olvidarme, pero soy bastante de hablar con mis palabras. Entonces por eso siempre digo que espero que hayan entendido el tema. Si me preguntan a mí, no hay en la provincia de Corrientes todavía ninguna adecuación, no se inscribió
en el registro de la propiedad inmueble no se inscribió ninguna adecuación. Sí se han inscrito conjuntos inmobiliarios conforme al régimen de propiedad horizontal especial, pero ya el que es, como corresponde, digamos. Pero no, adecuación todavía ninguna. Si me vuelven a preguntar, yo creo que no se va a adecuar jamás, porque primero que el código no tiene una exigencia de tiempo determinado de adecuación. Y en el caso de que haya una exigencia, y tendría que salir por ley, ni siquiera por una reglamentación como hizo la Inspección General de Justicia en Buenos Aires, que quiso exigirle a los conjuntos inmobiliarios que estaban conformados por sociedades o por entidades, les daba un plazo determinado para adecuación. No, tendría que salir una ley, al menos provincial, para que sea, recuerden que es jurisdiccional, entonces tendría que salir una ley provincial exigiendo el cumplimiento, y ahí se tendría que ver, porque también podría ser inconstitucional conforme al derecho a la propiedad y demás. Así que estamos en camino, pero como nosotros los escribanos siempre tenemos que saber las cosas antes, nuestro trabajo siempre es de cumplimiento inmediato, entonces no podemos dejar de saber cómo actuar en esta clase de circunstancias. Bueno, yo por ahora terminé con mi charla y quedo a ver si alguno tiene alguna pregunta para hacerla. Si sé contestarlo, lo haré. Y si no, averiguaré y después contestaré. Bueno, muchas gracias, Cristina, muy claro, muy clara tu exposición, y realmente es un tema muy actual, que tenemos que estar en conocimiento cuando el cliente nos viene a consultar. Pueden desactivar los micrófonos para que cada uno, si tiene alguna duda, pueda realizar la consulta, ¿sí? En forma verbal o por escrita, así yo la leo, o bueno, queda abierta digamos, las consultas, la charla, porque no son preguntas y vos tenés obligación de responder, y bueno, es Una cosita interactuar. Sí, por supuesto que sí. Hola Iris, ¿cómo estás? Bien, ¿y Yo, ustedes? yo me acordaba Brillante, te cuando felicito. estuve en el registro y se lo consulté a Iris porque yo me acordaba que en Ituzaingó habían un par de barrios privados, pero se hacían sí y entonces acudí al socorro de Iris y le dije a Iris, ¿cómo era? Pero sí, el plano de mensura era, el objeto era un sometimiento de club de campo, era un lote determinado y tienen porcentuales, o sea, ya en esa época. Pero no había una pH especial. Y tenían Iris, ¿no es cierto?, el reglamento privado, que es de la misma manera que tienen la mayoría, no voy a dar nombres, pero muchos los conocen acá los clubes que hay, que tienen su reglamento y hacen la compraventa común y bueno, y ahí termina. Pero Sí. funciona, ¿eh? No es que no funcione, funciona. Es un procedimiento que a ellos les funciona. La verdad que el tema de la adecuación nadie lo llamó, nadie lo pidió. Salió porque no sé por qué salió. Pero Y bueno, cada vez se hace más difícil, y sí, porque si tenés que reunir a los propietarios, ahí ya tenés propietarios que están los titulares originales, hay otros que han fallecido, que no han hecho la sucesión, en estos lugares que usan su casa, por ejemplo, para fines de semana, entonces no tienen mucho interés en regularizar. Así que va a ser muy difícil la adecuación, más cuando no tienen un plazo determinado. y sí, yo la verdad que por eso les digo, el tema este de la adecuación es importante por el tema, por ejemplo, de las expensas. Eso sí, porque las expensas son un título ejecutivo, pero siempre y cuando esté conformado por medio de un reglamento y por medio de un sometimiento y demás. Así como está,
pero de igual manera se puede exigir el cumplimiento. Si uno está aceptando, está dentro de esa comunidad y está aceptando ese reglamento, lo lógico es que cumpla con el pago. No lo llamarán expensas, pero tiene que pagar sí o sí esas erogaciones, obligatoriamente. Claro. Así que después también en catastro no hay nada, nada. No se hicieron todavía planos de adecuación. En municipalidad tampoco, averigüé en todas las reparticiones, no hay nada. Así que les repito, salvo que haya una ley provincial y que esté muy bien fundamentada por el tema del derecho de propiedad y demás, y va a ser difícil el tema de la adecuación. Bueno, Y yo ¿alguna sabía pregunta? el caso de una sociedad anónima que tenía la administración, hablando de las expensas, y el propietario decía que no iba a pagar y bueno, no estaba obligado porque, Sí, bueno, por eso justo... eso dependerá. De igual manera se puede ir a la justicia en un caso así, pero ya va a depender del juez si va a exigir el pago o no. Eso Claro. ya se lo toma, ya es un derecho personal. Por eso es el tema de la adecuación, que tiene que quedar todo encuadrado dentro de un derecho real. No tiene que haber esa mixtura de derecho personal y derecho real. Tiene que considerarse todo como un derecho real, ¿sí? Por eso la importancia de la adecuación. El tema me quedó en el tintero cuando dijiste en las locaciones de estas propiedades. Y supongo, se me ocurrió, si existe una pileta de natación, digamos, estos locatarios no podrían utilizar la pileta. No es así. Sí, Por por eso, el derecho de preferencia está. el derecho de propiedad horizontal No, especial, lo que el hizo derecho de fue sacar, preferencia. no, lo que hizo fue sacar el derecho de admisión. Antes de que surja el derecho de propiedad horizontal especial, existía el derecho de admisión para esos conjuntos. Entonces era cualquier cosa, ¿sí? Claro. Entonces, ahora sí, puede llegar o no, tiene que estar establecido en el reglamento, pero en realidad eso no. Sí puede, ese locatario podría utilizar esa pileta, pero pagando un canon adicional, ¿sí? Ujú. Eso también tiene que quedar establecido en el reglamento, lo que es para los propietarios y lo que es para los usuarios o terceros o cesionarios que no son propietarios de ese conjunto, ¿sí? Pero tienen que abonar un canon especial. Y todo eso tiene que estar en el reglamento, tiene que estar establecido. Lo que no está en el reglamento se considera de no cumplimiento. ¿Mm? Y el derecho de preferencia era el que se hacía con respecto a yo soy titular de una unidad funcional y la quiero vender. Pero como está el derecho de preferencia que puede adquirir o el consorcio o otro propietario, copropietario del mismo complejo, entonces, y eso eso también es importante, que no lo dije, lo que yo puedo hacer es, sí o sí, ofrecerle en venta al consorcio o a otro copropietario, informar que voy a vender la unidad, pero tampoco darle un plazo determinado. O sea, tampoco le voy a dar un plazo de 1 año, porque si no yo pierdo la venta y yo necesito vender ahora. Entonces, tiene que quedar un plazo establecido de 10 días, de 2 semanas, para ver si quiera adquirir el consorcio o algún otro copropietario. Pasado ese plazo, y si yo notifiqué, puedo hacer la transferencia sin ningún inconveniente, ¿sí? Después otra cosa que decían con respecto al derecho de preferencia, que no se aplica en el derecho a la propiedad horizontal especial, es el caso de la prescripción de los 5 años. Vieron que hay un derecho de preferencia con respecto a las transferencias con condición. Acá no hay ningún tipo de condición. Acá yo realizo una transferencia sin condición alguna. Lo único que tengo es la preferencia para ofrecerle o al consorcio o a otro copropietario si quieren comprar ese
mi lote. Si no lo quieren comprar, yo lo puedo transferir a cualquier persona, ¿sí? No se aplica, repito, la prescripción ni el plazo del derecho de 5 años, ¿sí? No es un dominio revocable. Entendido. Acá Cristina, nuestro colega Marcos de la Torre, hace, bienvenido, y hace una acotación que es muy importante, como el Ateneo también, digamos, emitimos conclusiones, es de estudio y de investigación, y con respecto, dice acá, se podría requerir en materia de ordenanza municipal exigir desde el punto de vista del derecho del consumidor. Sí. Interpreto que el titular podría intimar a la administración la exigencia de adecuar. Sí, es más, les digo algo, con que uno solo pida la adecuación, tampoco lo dije, mil perdones, gracias Marcos, con que un solo copropietario pida la adecuación del conjunto, judicialmente ya se podría hacer. Uno solo. Claro. ¿Sí? Qué bien, bueno. ¿Hay alguna otra? Claro, acá también Marcos dice, se podría requerir judicialmente una cosa. Sí, se puede. Bueno, se excelente puede exposición. Están, Rosa, muchas gracias Cristina, Daniela Nigri, excelente. Juan Manuel Vallejo, excelente exposición, muchas gracias por todo, Cristina, Alejandra Pons, muchas gracias Cristina, y bueno, hay infinitos saludos y felicitaciones. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Hago silencio a ver si alguien levanta la mano, o no veo yo aquí. Bueno, entonces damos por concluido, Cristina, te liberamos. Exactamente, damos por concluido, no sin antes decirles que el próximo foro es en el mes de septiembre, ya iremos avisando las fechas, y el tema que se va a tratar es usufructo, uso y habitación en las particiones hereditarias, muy interesante ese tema, y va a estar la coordinación a cargo de la escribana María Ana Antonelli, de Brunel, nuevamente, y las disertantes van a ser la escribana Rosa García y Zulma Cuevas. Así que excelentes las dos. No sé si recuerdan el foro del año pasado, estuvieron brillantes. Así impecables. Que, exactamente. Bueno. Así que nos esperamos y les vamos a ir avisando cuando tengamos fecha, contraseña ID. Les vamos a ir publicando el flyer. Bueno, prueba superada con COVID y todo. Terminó. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones Cristina, realmente, y bueno, desde el Colegio de Escribanos agradecemos muy especialmente a nuestra directora Cristina por ser la disertante y dar el ejemplo. Te Muchas gracias a todos. Cristina. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, gracias. Bueno, Besitos, concluido entonces. felicitaciones. Corina, ¿querés decir Concluido. algo? No, gracias a todos por participar. Vamos a sumarnos más para las próximas, a ver si nos vamos sumando, que no decaiga nuestro Ateneo. Los necesitamos que participen. Es importante no solo que participen en forma activa, sino que con la escucha también nos hacen sentir que somos parte. Así que los invitamos para septiembre, y si se pueden sumar más, mejor. Acá estamos. Gracias a todos. Bueno, hasta luego. Yo lo que quiero decir es que es Ateneo de Estudio e Investigaciones Científicas de Derecho Notarial y Registral. O sea que también se pueden presentar trabajos privados, cada uno bajo su propia responsabilidad, para ser publicitado en el anuario del Ateneo, que se va a poder, Dios mediante, el año que viene editarlo. Así que bueno, quedan todos invitados a
a realizar sus trabajos de investigación y así publicitarlos, bajo su propia responsabilidad, por supuesto. Bueno, Hasta el próximo foro. bueno, desde aquí, muchas gracias. Y bueno, nuestro Ateneo del Colegio Escribano de la provincia de Corrientes, una vez más, apostando a la formación profesional y capacitación actualizada de los temas. Muchas gracias, Cristina. Bueno, hasta luego. Adiós, adiós. Gracias.